Que hoy nos corresponde es hablar de la causa y el efecto y la modalidad que estamos empleando el día de hoy para esta labor exacta INTI es todo lo que tiene que ver con el testicierto, o sea, experiencia viva ya por porcel de los Hermagdus que ahora están en la doctrina y que tuvieron esa experiencia de transformar una gran cantidad de defectos que tocó y que se puede demostrar con el testicierto, que aquí lo vamos a contar. Bueno, empezamos a hablar hoy con el venerable Pitagedol. Voy a dar un salto. Cuando yo fui al Canda de la Gea por primera vez, que fui a verificar si de verdad estos maestros, Hakel, Zeus, Induceus y Samael Joaba Torbeor, si eran lo que tanto decían de ellos. Y la sorpresa más grande fue que el maestro Zeus a toda hora estaba pendiente de su hijo mayor, del primogénito del maestro Samael. Cada ratico, vayan, ¿dónde está el maestro Samael? ¿Qué está haciendo el maestro Samael? A toda hora. Y yo hasta dije, oiga, pero este señor sí cuida a ese muchacho. Lo cuida como si fuera una muchacha. Qué cosa tan horrible. Como si fuera una muchacha. Sí, porque era a toda hora, cada 10 minutos, ¿dónde está el maestro Samael? ¿Con quién está el maestro Samael? Y era pendiente, ¿dónde están las niñas? ¿Con quién está? O sea, un cuidado extremado. O sea, los vigilaba porque él sabía el agua que le mojaba. Porque él sabía de que a los hijos hay que tenerlos controlados porque los jóvenes son muy dados a inventar. Entonces el maestro, muy precavido, tenía pendiente de eso. Les dije esto porque cuando nosotros estábamos en Crecicierto, nuestros padres no tuvieron ese cuidado con nosotros. Y les comento algo, una cosa que yo lo rechazo de plano y categóricamente son las compincherías. Las compincherías, eso es lo más infernal y demoníaco que existe, tanto de hombres como mujeres. Las compincherías no conducen a nada bueno. Cuando yo estaba estudiando, no se me olvida nunca, era un muchacho muy joven, tenía 13 añitos, no más, demasiado, era un niño, porque uno de 13 años es un niño, y resulta y acontece que a mí, eso sí no lo sé, no lo entiendo bien, ¿por qué razón a mí nunca me gustó jugar con niños pequeños? Yo siempre, de niño me gustaba andar, siempre con los mayores, siempre con la gente mayor, pero a mí yo no me acuerdo haberme dedicado a jugar por ahí con niños, con carritos o con bolitas o bueno, yo siempre anduve fue con los grandes, me gustaba andar con los grandes y un niño con los grandes aprende los defectos y las malas costumbres de los grandes. Cuando yo tenía 13 años, yo estaba estaba apenas en segundo bachillerato, cuando me dice un muchacho, uno de los mejores compañeros, me dice, vamos a trabarnos. ¿Vamos a qué? A trabarnos. Eso es una expresión de los marihuaneros. Y yo le dije, no, yo no sé qué es eso. Yo apenas tenía 13 años en esa época. Y yo le dije, no, yo no sé qué es eso. Yo le dije, no, a mí me da miedo. Me dijo, no, vamos a ensayar. Y yo le dije, ¿qué tal que de pronto al consumir eso nos produzca un efecto bien fuerte? No, vamos a probar. Los dos vamos a tomar. Y yo le dije, bueno, listo, ¿pero con qué? Y me sacó unas pastillas. Unas pastillas, no se me olvida nunca, eran de esos barbitúricos. Porque es que, mire, existen muchas clases de pastillas. Existía en esa época, yo ya no sé, porque eso hace mucho rato, que Seconal, Mandras, Apacil, Mequerón, Vesparase de Paz, Librium, Valium, o sea, eso prácticamente es una farmacia.
O sea, todo eso eran puras drogas alucinógenas. Sí, porque con eso uno al tomar una dosis de eso queda borracho, porque son tranquilizantes, pero uno al consumir eso queda borracho, porque eso es para aquella gente que tiene problemas psicológicos. Entonces, ese man llevó y me dijo que me tomara 2 pastillas de Vesparaz. Y yo me las tomé con medio vaso de Coca-Cola. Y yo no sentía nada. Yo le dije, hermano, yo no siento nada, porque yo como no tenía la experiencia, pensé que de una vez iba a quedar El efecto. Sí, el efecto. Y me dijo, no, fresco ahí, que eso en un momento se siente el efecto. Por ahí como a los 20 minutos, yo ya estaba con el viaje completo. Ya estaba borracho y íbamos para el colegio y entramos a la clase y nosotros hablábamos más que un perdido cuando aparece. Hablábamos y nosotros interrumpíamos la clase y la profesora nos dice, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Qué tomaron? ¿Pero por qué? Es que los vemos raros, los vemos extraños y nada, no hemos tomado nada. Y estuvimos toda la tarde bajo el efecto de esa pastilla. Entonces empezamos a fumar marihuana. Mire, teníamos el efecto de la marihuana, de la droga, de las pepas. Y luego la marihuana, ¿sabe una cosa? Qué cosa tan impresionante. El primer día yo llegué a la casa como a las 7 de la noche, ni yo mismo me daba cuenta por dónde iba. Llegué, entré a la casa y me dijeron, ¿y a usted qué le pasa que lo veo? No, mamá, es que vengo enfermo de una traba. Bueno, me acosté. Y ¿sabe una cosa? Todos los días de la vida me trababa como 2 o 3 veces. Yo andaba todo el tiempo entregado en esa vaina. Desde los 13 años. Sí, señor. Y a mi mamá le decían, señora, su hijo, el morenito ese, anda borracho a toda hora. Tenga cuidado que está fumando marihuana. Ella me decía, mi hijo, ¿usted qué está fumando? ¿Qué voy a estar fumando yo, hombre? Esas viejas que son muy chismosas. Yo no estoy fumando nada, eso es mentiras. Claro que era verdad, pero yo siempre le negaba a mi mamá. Yo me entregué a ese vicio de la marihuana, de las pepas, y yo no quería salir de eso. Le digo que eso fue mucho el problema que a mí me trajo. Tanto problema que yo tenía 16 años, pues yo no sé si eso influyó, determinó, pero yo quedé ciego a los 16 años. Y con todo eso así ciego, tenía un primo que trabajaba en una cooperativa en Fabricato en Bello y sacaba esas pastillas y me las llevaba y así ciego me emborrachaba. Oiga, así ciego me trababa, ¿cuál era el problema? Yo fui a estudiar a la escuela de ciegos en Aranjuez, allá en Medellín, y como era ciego, pues yo tomaba esas pepas y creía que andaba borracho era porque no veía el efecto de la marihuana y de las pepas. Eso era un desorden completo. Mi mamá sufría por mí, todo el mundo pues sufriendo por ese muchacho tan descarriado como estaba. Bueno, después de hasta los 24 años yo fumé y tomé pepas. Un buen día me operaron porque yo en esa época no creía casi ni en Dios. Qué pena me da, pero me volví más ateo, era un blasfemo y aquí a Pekín. Yo decía que Dios era muy injusto, que por qué me castigaba, que yo no había hecho nada para que me hubiese tornado en ciego. Y yo renegaba todo el tiempo. Bueno, los médicos dijeron que yo no tenía remedio, que para el resto de mis días iba a estar ciego. Pero después de 7 años de ceguera, me examinó un médico y me dijo que con una cirugía quedaba viendo. Que con una cirugía quedaba viendo bien. Y bueno, a mí no se me olvida que me dijeron, hágale una promesa al Dios de la Divina Esperanza. Yo, ¿cuál Divina Esperanza? Eso yo que vamos a ver, opérenme y después miramos a ver cómo es el asunto. A ver si no se ha perdido la esperanza. A ver si no pierdo la esperanza. Bueno, de todas maneras me operaron y yo me fui para un lugar a recuperarme de la cirugía. Y yo todavía, pues así ciego, fumaba marihuana y tomaba pepas, pues, ningún problema. Y en un parque en el oriente de Antioquia hay un pueblo que se llama Bejorral. Y yo me senté en una canilla de esas, en una banca de esas de cemento,
y ahí habían dos muchachos hablando de doctrina gnóstica, y yo me senté a un lado ahí y yo les oía, y me dijeron que yo qué pensaba de eso. Yo le dije, ¿qué pienso de qué? Y mire, ¿qué dice usted de Samael? Y yo, pues yo qué voy a saber quién es Samael, a lo mejor es otro botacorriente más, dije yo. Entonces, mire, no se me olvida porque eso fue un choque a mi conciencia. Me dijo, cállese, el que habla de lo que no conoce o el que se ríe de lo que desconoce va por el camino a ser un completo idiota. Y me dijeron que Samael era un enviado de Dios, y entonces, bueno, yo me quedé callado, no dije nada más, y de un momento a otro me invitan que les acompañara a fumar marihuana por allá. Y yo, pero mira estos fariseos. ¿Los que le estaban dando doctrina después le invitaron a fumar marihuana? Claro que me invitaron a fumar marihuana y llevaron una panela, eso con casi media libra de pura marihuana prensada, y ellos empiezan a armar el bareto y me dicen que fumara. Y ustedes son fariseos, me hablan bien bonito y luego me invitan a fumar marihuana. Y me dijeron, lo que pasa es que nosotros no somos capaces de practicar lo que predicamos. Y yo le dije, pero entonces eso está como contraproducente. O sea que me quieren es que yo me regenere, pero ustedes siguen los mismos marihuaneros. Pero de todas maneras, díganme qué libro puedo yo leer. ¿Qué libro puedo leer? Me recomendaron El matrimonio perfecto. Y yo le dije, listo, El matrimonio perfecto. Lo compré y en 3 días me leí ese libro. Y me pareció, pues algo extraño, pero tenía cosas muy importantes. Y yo pregunté dónde era el centro de los gnósticos. Y me dijeron dónde quedaba. Y yo fui a saber dónde quedaba. Y todos los días de 4 a 5 iba a la biblioteca a leer libros gnósticos. Y el sábado a la conferencia a las 2 de la tarde, creo que fui el primero que llegué. Ese día vinieron unos misioneros de México, dieron la doctrina y me pareció muy bonita, muy sabios, muy elocuentes. Y dije, esta vaina es la que yo necesito para ver si yo me compongo. Porque así como estoy, esto no es vida, porque yo tenía muchos problemas en la casa, con la sociedad, por eso. Y aparte de la marihuana, aparte de las pepas, el licor, porque yo le decía a Huerjadodel fuera del micrófono que yo no tuve niñez. No tuve niñez porque desde muy chiquito, a los 13 años, me pegué una borrachera, la primera borrachera, a los 13 años. Y para mí, la alegría era beber. Yo quisiera beber 2-3 veces por semana y emborracharme. Y me gustaba eso, yo solo quería beber y oír música. Claro, marihuana, pepa, y beber y eso era la vida. A mí ni siquiera me gustó bailar, no me gustó ver cine, no me gustó ver televisión, nada de eso. Pero sí me gustaba la droga y me gustaba el licor. Por eso yo le decía a Huerjadodel que hay música que al oírla lo transporta uno a ese lugar por donde anduvo. Por eso fue que este sinvergüenza puso un tango hoy. No te apures, cara blanca, porque yo le decía, yo hace 44 años que dejé el licor. Hace 44 que dejé el licor, que no lo volví a beber, pero no lo dejé porque me estaba produciendo mucho mal. Eso era problemas tras de problemas. Entonces cuando yo conocí la gnosis, fue cuando eso fue un choque a la conciencia. Me hablaron de la transformación, del cambio, de la regeneración, y yo dije, me leí un libro, el primerito después del matrimonio perfecto, fue El Gran Cambio, de Efraín Villegas Quintero, y me pareció muy importante ese libro. Lo recuerdo con mucho agrado, haber tenido el privilegio de oír y haber leído esa doctrina. Entonces, todo esto se lo recuento, era que yo era muy entregado al vicio, demasiado. Yo les digo la verdad, que una vez estuve 3 días medio loco. Fue una dosis de droga
y yo perdí la noción del tiempo, del espacio y del lugar. Yo no sabía ni qué día era, ni qué horas eran. Yo preguntaba como un autómata, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Nada más. Y sabe una cosa, se me metió una obsesión de que yo quería morirme, porque yo no encontraba alegría en el juego de la vida. Y esa droga, eso lo deprime a uno. La marihuana lo deprime, lo achanta, pero las pastillas, esas pastillas, las que les enuncié, eso lo ponen a uno activo. Y lo peor es que le destruye a uno el sistema nervioso. Y lo peor es que la marihuana es el portón principal para entrar al mundo de las drogas. Y yo me atrevo a asegurar que todo drogadito es ladrón, para colmo de males. Todo drogadito, así drogadito empedernido, es ladrón. Porque para poder tener ese vicio, tiene que tener alguna fuente de ingresos. ¿De dónde va, con qué va a comprar la droga? Si no tiene dinero, le toca pedir o robar, pero por eso es que todos los delincuentes, todos los marihuaneros son ladrones, ¿entiendes? Bueno, por ese camino yo estuve en poco tiempo. Cuando yo conocí la gnosis, me pareció algo, pero importantísimo. Entonces, gratísimas a la gnosis, fue que yo me salí de este mundo, del mundo de la drogadicción y del mundo del alcoholismo, porque yo le decía a Oberhausen, para uno salirse de ese mundo, tiene que tomarse una pócima de conciencia y de voluntad, porque sin conciencia y voluntad no se puede salir, porque nadie puede salirse de la droga consumiendo droga. O sea, como esos dos, bueno, digámosle, esos marihuaneros, esos dos personajes que le dieron la doctrina gnóstica a su merced, ¿tenían la conciencia más no la voluntad? No, si ellos hubiesen tenido conciencia de lo mala que es la droga, ellos no hubiesen consumido droga. Ellos tenían el conocimiento intelectual que la droga era mala, pero no tenían conciencia. Cuando uno se da cuenta realmente, conoce las consecuencias nefastas de ese vicio, entonces es donde se da cuenta del daño que se está haciendo. Y sabe que cometer errores es de humanos, pero continuar en ellos es de estúpidos. Entonces, después de que a mí eso me había producido tanto problema, porque yo sí vivía en un verdadero infierno, yo era enemigo de la casa, de todo el mundo, porque uno era un delincuente, que para la humanidad en esa época, ser marihuanero, eso era lo peor que había. Ni siquiera las muchachas le paraban bolas a uno, como le dicen en términos vulgares, no, ese es un marihuanero, no, Dios mío bendito, porque es que ser marihuanero era lo peor que había en esa época, en la época del 70. Oiga lo que dice la esposa, que todo el karma para mí, dice. Todo el karma para mí. Esa si sigue como va se va a liberar. Por eso su merced dice que ya está liberada. No, soportar a fechorías, eso cualquiera no lo soporto yo. Bueno, sigamos. Entonces, esa fue la labor. Entonces me dediqué a estudiar la gnosis. Y yo les digo que la más grande bendición que yo he recibido en este viaje fue haber conocido la gnosis. Por eso el maestro Samael, a mí cuando se dio el congreso en Guadalajara, en México, yo ya llevaba 3 años en la gnosis. Pero aconteció que por pereza y por vagancia no quise ir. Pero hubiese sido una bendición grandiosísima haber ido a conocerle personalmente. Pero él decía en los libros, no me sigan a mí, sigan la doctrina. Y yo, bueno, vamos a practicar la doctrina de este man a ver si surte efecto. Y le digo que para mí la gnosis, y yo lo digo donde vaya, es la aristocracia de la inteligencia. Es el conocimiento más hermoso que existe en esta tierra. Porque gratísimas a ese conocimiento entregado por el maestro Samael, yo me pude salir de la drogadicción, del alcoholismo y de todo eso. Pasó un poco de tiempo cuando ya me hablaron del Tao.
me hablaron del Tao, ya era gnóstico viejo, pero entonces me hablaron del Tao, que el maestro Samael, pero como él se fue y nos dejó en orfandad, y dijeron que había retornado, y yo quiero ver si realmente ese muchacho es el maestro Samael. Varias veces, como he contado por ahí, yo no me perdía conferencia telefónica con Medellín para hablar con ese muchacho que llamaban Samael. Cuando tuve el privilegio de hablar con él por vía telefónica, a mí algo se me metió en la cabeza que tenía que ir al monasterio. Yo, pero voy a ir para ver si realmente son o no son lo que dicen. Para ver si de verdad son maestros que predican y practican o solo predican. O solo predican. Porque yo soy muy caprichoso. Y si a mí se me predica una cosa, me la tienen que practicar. Y si no, yo no se la creo. Porque entonces, ¿cómo así? ¿Cómo me va a echar carga a mí que usted no es capaz de llevar, fariseo? No, señor. Entonces yo fui a ver si los maestros sí eran lo que decían. Y me encuentro con la sorpresa de que el venerable maestro Samael era un muchacho simpático, apuesto. A mí no se me olvida que todas las muchachas chorreaban las babas por él. Ah, no, ese muchacho por donde pasaba deslumbraba a todas las mujeres. No, es que viene hidrogenizado. Y ese muchacho yo nunca le vi ser un rufián, un coqueto, no señor, era un muchacho serio, decente, pues era un ejemplo. Y yo dije, mire, esta gente como que sí practica lo que predica. Le digo que estuve bastantísimos años al lado de ellos y los maestros demostraron con el ejemplo. Por ejemplo, al lado del maestro Caliun Zeus, yo les he contado, cuando yo fui, el maestro Caliun Zeus me preguntaban, ¿qué dice usted del maestro Caliun Zeus? Y uy, ese man es muy sabio pero muy picado. Muy sabio pero muy picado. El maestro Caliun Zeus en esa época estaba con Lucifer encima y eso andaba dando leña todo el tiempo. A todo el mundo procesaba. Él montaba una obra de teatro en cualquier parte. ¿Y saben qué? Y los payasos, los actores eran el que le diera el papayazo. Ese no se canda eso por donde él se movía, a todo el mundo procesaba. Y yo apenas pensaba, uy, ¿en qué momento caeré yo en las manos de este man? ¿En qué momento voy a caer procesado por este man? Pero bueno, afortunadamente no fueron ni tanto los procesos que me metió. Entonces, quiero decirles, muchachos, y los que nos están oyendo, que los maestros han demostrado con el ejemplo, pero en la práctica, en los hechos, que el conocimiento que ellos trajeron es práctico y efectivo. Entonces, yo quiero leerles un mensaje que el maestro Samael Aún Weor le mandó a los misioneros gnósticos de la época. ¿Sí les gustaría oírlo? Claro que nos gustaría oírlo, maestro. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí se van alistando porque ya vamos a saludar a los hermanos de Antioquia para que se les reporten al venerable maestro Samael, que ya están listos por el Zoom. Entonces ya enseguidita los vamos a saludar. Si quieren los hermanos de Huerzón pueden ir conectando los seres de Antioquia para que ellos estén ahí al tanto. Bueno, vamos a leer entonces. El maestro Samael dice cuáles eran los misioneros que él menestía. ¿Samael Aún Weor o Samael Joamator? Samael Aún Weor y Samael Joamator Weor. Bien. El quinto evangelio. Estructura del misionero gnóstico. Así pues, necesitamos misioneros debidamente preparados para el Canadá y Europa. Hombres pacientes, que sean capaces de soportar las más arduas disciplinas. Amigos de la cultura, verdaderos aspirantes a la ciencia pura. Queremos que nuestros misioneros tengan sentimiento artista, que amen la ciencia, la filosofía y la mística, que vibren deliciosamente con las columnas corintias de Grecia, la amante de la belleza, que sientan en su corazón la mística de un Francisco de Asís
y que realmente anhelen la sabiduría de Egipto. Queremos misioneros en los cuales resplandezca realmente la belleza del espíritu y la fuerza del amor. Misioneros que así como sean científicos, también lo sean poetas, que puedan investigar el átomo y detenerse a meditar en el arroyo Cantarino que se desliza entre su lecho de rocas. Misioneros que sean capaces de meditar al pie de las ruinas de Atenas o de la antigua Roma. Misioneros que sepan admirar el cincel de Praxíteles. Misioneros que sepan amar verdaderamente a la humanidad entera. Misioneros que vibren con la lira de Orfeo y que canten con Homero en la tierra deliciosa de los helenos. Esa es la clase de misioneros que anhelamos. Misioneros que puedan admirar el titilar de las estrellas. Misioneros que estén enamorados de las noches puras. Misioneros que tengan una novia adorable. Misioneros que... Vamos a retomar una porcel. Misioneros que puedan admirar el titilar de las estrellas. Misioneros que estén enamorados de las noches puras. Misioneros que tengan una novia adorable y que esa novia se llame Urania. Esa es la clase de misioneros que deseamos. Misioneros que puedan vestirse con la túnica de la sacridad. Misioneros que quieran poner la alfombra de los pies del gurú para recibir sus sabios preceptos. Misioneros que anhelen la cristificación de fondo y que de verdad sientan la belleza del amor, cual la sentía el hermano Francisco en su corazón. Misioneros así son los que necesitamos. Fuera de nosotros la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula. Fuera de nosotros la espina que hiere las carnes. Fuera de nosotros la cizaña de la murmuración y de la calumnia. Fuera de nosotros el veneno asqueante de la envidia. Fuera de nosotros el monstruo de la lujuria. Queremos misioneros que con el paso lento y suave de los grandes eremitas vaya de puerta en puerta predicando la palabra. Esa es la clase de misioneros que queremos. En modo alguno deseamos nosotros hacer que la gnosis... Listo. Muy bien, nos dicen por aquí que hasta ahí. Venerable Pitagedol. Bueno, ya oyeron la clase de misioneros que anhela, que deseaba el venerable maestro Samael Aún Weor. Ahora nosotros con mucha frecuencia abrimos la boca y decimos que somos miembros de la escuela de sabiduría, que pertenecemos al conocimiento más grande y hermoso, como efectivamente lo es. Porque yo les aseguro, no hay una doctrina superior a esta. Oiga, no hay una doctrina superior a esta. Porque he tenido el agrado de ir y de hablar con muchas criaturas pertenecientes a muchísimas escuelas de diferente pensamiento. ¿Me lo meto en la boca? De ir a muchas escuelas filosóficas de diferentes corrientes del pensamiento y no ha habido una que sea capaz de desvirtuar los planteamientos taoístas. Porque este es el sumum de la sabiduría. Esta sí es la verdadera sabiduría. Este sí es la aristocracia de la inteligencia. Es lo más selecto, lo más puro del conocimiento. Está aquí en un compendio entregado por los maestros. Por la pregunta es ahorita para sus mercedes dos, Lufra Safi y Berjaodel. Si este conocimiento es tan grande, ¿por qué razón no surte efecto en nosotros? Tenemos que encontrar la causa, porque ya oyeron los misioneros que quiere el maestro Samael. Y yo siento vergüenza propia y ajena
con el comportamiento de los misioneros. Me incluyo ahí, estoy incluido ahí, soy el primero, el más malo de todos. Pero la pregunta es, mire, hay lugares que no quieren saber nada de los misioneros, porque el misionero por donde va es el mal ejemplo. Oiga, pero es que no, mire, es una cosa incongruente, no tiene lógica. Si tenemos el conocimiento más grande, ¿por qué nos comportamos de esa forma? ¿Por qué el taoísta se comporta de esa forma? Hay que encontrar la causa, el por qué. Por ejemplo, acá, el templo vegetal Sacuacuarios es la cuna de la sabiduría, porque los maestros están en comunicación con nosotros. Aquí siempre ha sido la fuente de la sabiduría, no solo para esta esfera, sino para la creación, para el cosmos, decía el maestro. Y los evángeles, ¿por qué van a dar un ejemplo tan vergonzoso? En estos días, cuando salí del exilio, fui a Antioquia a una diligencia urgente y pregunté por dos excelentes taoístas de Antioquia, desde mi óptica. No voy a dar los nombres y pregunté por ellas. Eran dos niñas y tuve la oportunidad de hablar con ellas y me contaron por qué andan desanimadas y me contaron de un comportamiento de unos misioneros que fueron por allá. Unos misioneros pésimos, porque es que mire esta gran obra, que es la obra de Dios, que es la obra más hermosa que vinieron los maestros a sembrar, a plantar y a difundir. Esta obra, si queremos que se expanda, que se esparza, se menester evángeles, misioneros, o sea, mensajeros que lleven esta salud, que lleven este legado que nos dejaron los maestros. Pero con este tipo de mensajeros, de misioneros, sí podemos nosotros hacer que esta obra crezca, porque nosotros predicamos como unos filósofos y nos comportamos como ¿qué? Como unos vulgares profanos. Recuerden lo que está en las escrituras, es como que les gusta leer la Biblia. En Mateo 23 dice que los escribas y fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés y nosotros hoy como ayer nos volvemos a sentar en la cátedra del maestro Caliunceos y del maestro Samael, porque conocemos la doctrina pero no la practicamos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Un poquito larga, pero me la va a contestar los Brazaví y luego Werjaudel. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablo que tenemos que hacer, porque somos todos, porque a mí no me cabe en la cabeza que un misionero que me ha dado la doctrina hace 30 años, 35 años, hace 35 años, me decía un señor, no voy a dar los nombres, pero sí voy a dar el punto de referencia, que estuvo en misión en Canadá hace poquito y fue con unos misioneros, viejos misioneros, paladines de esta doctrina, y el señor por ahí está como un carboncito, chambuscadito, con el comportamiento de los misioneros que fueron con él, misioneros viejos de más de 35 años de experiencia en la misión, y salir con un monje nuevo, con un misionero nuevo y comportarse de esa forma. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos? Pues mire, porque yo pienso que no hay nada más dañino que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Para mí no hay nada más dañino que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Porque ¿cómo así? Si Werjaudel es un paladín de esta doctrina y yo le veo con un comportamiento bien infernal, yo no le creo, varón. La verdad es que yo no le creo. Les voy a contar un ejemplo. Que los maestros me licencien y que Dios me perdone, pero les voy a contar un ejemplo real que no fue mentira. En Antioquia, bueno, en cualquier lugar mejor. En cualquier lugar. Un hermano mío, bebedor, empedernido. Se la pasaba de cantina en cantina, de prostíbulo en prostíbulo, burdeles, lenocidios por todas partes. Y se encontró
con un dirigente taoísta. Mire, y él mismo eran compañeros de farra, de bebeta. Ellos se emborrachaban. Y mi hermano, yo le dije, varón, te invito para que vayas a las conferencias del Tao, que son muy buenas, a ver si te compones, a ver si cambias tu forma equivocada de vivir, abandonas el licor, eso te ha traído muchos problemas. Y él me siguió el cuento y fue a la fuente. ¿Y sabe con quién se encontró? Con el director de la fuente, era el compañero de farra de él. Cuando viene y me dice, oiga hermano, usted sí, ¿dónde es que está metido usted? Esa doctrina suya, eso no sirve. Eso es paja, varón. Porque el que maneja allá es compañero mío de borrachera. Entonces, ¿para qué me mandas a esa vaina? ¿Para seguir siendo borracho? Pues yo no voy por allá. ¿Consideran eso? Y eso le pasó a un hermano mío. Entonces, ¿sabe qué? Eso a mí me puso a pensar. Porque es que existe lo que es la autoridad moral. Para enseñar esta doctrina hay que tener autoridad moral. Claro que perfecto no hay nadie. El que crea que es perfecto aquí se equivocó de medio a medio. Aquí perfecto no hay. Y la perfección total en esta esfera no se logra, no se alcanza, no existe. Pero sí tenemos que esforzarnos por ser mejores. Porque si yo estoy en esta doctrina y hablo que pertenezco a esta doctrina, tengo que dar ejemplo. Porque es que el ejemplo arrastra, las palabras conmueven. Y yo, si alguien me predica a mí muy bonito, niña, si a usted le predican bonito pero el comportamiento, ¿usted cree? Ella dice que no. ¿Usted lo ofrece y cree? Entonces, muchachos, explíquenme por qué es que este pueblo no quiere cambiar. Los monjes no queremos cambiar. Explíquenme, a ver si me logran convencer, a ver si me logran meter al Tao. Una vez me dijo el maestro Samael, oiga, Pitajedola, ¿usted quién lo metió a esta doctrina? No, es que el que lo metió sí es un berriondo. Y yo mismo digo, el que me metió aquí fue el maestro Cali Zeus y el maestro Samael con el ejemplo, con el comportamiento. Entonces contéstenme a ver, muchachos, ¿por qué es que esto está así? Resulta que yo me acuerdo cuando llegó Pitajedola al Canda. Esto es como un pequeño paréntesis antes de dar la contesta a la pregunta. Pero me llamó la atención de lo que le pasó a Fecho. El hombre llegó y tal vez tendría un mes, 2 meses, qué sé yo, algo corto. Y terminó Pitajedola metido en un proceso de que lo tuvieron como 30 días sin poder trabajar. No podía hacer nada. Y si el hombre trabajaba, lo echaban del templo. O sea, si hacía alguna actividad, lo echaban del templo. Algo le pasó a él. Entonces yo quiero que Pitajedola cuente esa historia. Incluso se ganó por ahí un ser con ese proceso. A ver, ¿Cuál ser, hombre? No, que se me mete en un demonio. ese no fue el que ganó. El demonio nada fue que dijo su merced, no. Cuando yo fui al templo, yo confieso francamente, yo en este viaje, Dios fue muy bueno conmigo. No me tocó trabajar mucho. No tocó trabajar mucho. En la casa me alcahuetearon casi todo y yo vine a trabajar después de los 25 años. ¿Cómo les parece? Cuando llegué al Canda, fue una de monje, llegué a monje. Yo fui con la mejor disposición, monje obediente, porque yo quería de verdad ser un monje. Quería saber qué era monje, cumpliendo disciplinas, cumpliendo lo que ahí se mandaba. Porque a mí me ha gustado cumplir deberes para reclamar derechos. Yo le cumplo los deberes, pero le reclamo mis derechos. Porque así tiene que ser. Cuando el jefe de gentes me dijo, estaban construyendo una alberca, o sea, un tanque grande para almacenar el agua del Canda arriba, junto a un muro de piedra del colegio para arriba. Nos dijeron a la maestra Huarcapí y a la hija Laisa que nos tocaba subir todos los ladrillos para ese tanque. Llevaron un camionado
que esa era nuestra labor. Y nosotros llevábamos esos ladrillos desde por la mañanitica, toda la mañana. Yo llevaba 4 ladrillos, 5 ladrillos para acabar rápido. Faltaban ya por ahí, le pongo máximo 100 ladrillos. O sea, en un momentico entrábamos eso, en un camionado. Cuando llega Macupaz, el célebre Macupaz, y me dice: Iván Gil, ayuda a revolver mezcla arriba. Cada que yo subía, estaban los ayudantes de él sentados arriba, en un jolgorio impresionante, se reían, contaban chistes, y yo trabajando toda la mañana, que vaya a revolver mezcla. Y le dije: no señor, ponga esos vagos que tiene arriba, yo no voy a ir a revolver mezcla. El demonio de la desobediencia, de la rebeldía, del orgullo, una cantidad de demonios se me manifestaron. Yo no voy. ¿Qué le digo al maestro? Mira, el que le dé la gana. Yo nuevecito, un grosero, patán que recién llegaba, profano, así como usted. ¿Y cómo le parece? Y me dice así. Entonces Macupá se fue. Cuando al momentico llega Iván Gil, donde el maestro. ¿Y dónde cuál maestro? ¿Y el maestro que le un Zeus? Y yo dije: este man me aventó. Me satanació este man. Llego yo donde el maestro, que estaba levantando lechosas ahí en el Canda. Y yo llegué y estaba induceo ese día. Estaba luciférico, man. No le arrimaba a nadie. Le dije: maestro, me mandó a llamar. Y me dijo: no he llamado a nadie. Los demonios se llaman solos. Y yo dije: ay, me metí un demonio este man. Allá en esa época casi no habían demonios. El único demonio era Chamusco, Sarusti, hombre. Y yo dije: ay, me va a meter otro demonio en mí. Yo temblaba como una ovejita recién esquilada en un páramo. Bueno, y no apenas me miró así de reojo y siguió. Cuando pasó por el granel, con esa vivacidad y esa chispa que le caracteriza, da media vuelta. ¿Cómo te llamas? Y yo le dije: Iván, ¿cuánto tiempo llevas practicando a Samael, estudiando a Samael? Le dije como 16 años. Me dije: o mejor, burlándote de Samael, porque vos no aprendiste a ser humilde y obediente. ¿Qué vas a ser humilde y obediente si nunca estuviste en el Tíbet? ¿Quieres una práctica para ser humilde y obediente? Y yo: sí señor. Entonces me sale con el cuento: ahorita no hay proceso. No hay campo para su merced. No hay cocina, no hay aseo, no hay cuidado de cabras, no hay absolutamente nada para su merced hacer. Puede salir donde quiera, entre cuando quiera, su merced no tiene actividad. Y se fue. Yo me quedé más pensativo. Pasó el primer día y yo me la aguanté. Al segundo día yo dije: a mí nunca me ha gustado comerme la sopa sin ganármela. A mí nunca me ha gustado ser un mantenido de nadie. Es un demonio que yo he tenido siempre. Yo me como el alimento que yo me gano, pero que yo me le come el alimento a otro, yo no. Y yo fui allá al monasterio con el propósito de aprender y aportar, ayudar. Entonces yo veía que el maestro venía por allá, yo me le escondía. Pasaban 8 días y el maestro venía y no, yo no me dejaba ver de él. En esa época el maestro estaba en un proceso que es ciego, que no veía físicamente, pero es que no veía físicamente, pero él veía hasta por el cabello. A mí no se me olvida que se cortó unas guedejas y se las colgó al retrovisor de la Power, y con eso era que miraba. El maestro miraba por el pelo, por las manos, miraba por todos lados. Entonces cuando el maestro salió, es que ciego, por ahí de los mangos, ahí en el Canda, cuando venía con un poco mandaderos, escribas, fariseos, todo el mundo que andaba con él, cuando yo vi que venía como a 10 metros, me recosté a una pared. Yo controlé la respiración para que él no me fuera como a... Y yo no corrí porque los que andan con él iban a decir: Pitajedor corrió. Me quedé quietecito,
Cuando iba pasando al frente mío, se arrimó y me tocó el estómago. Yo le dije, uy maestro, me vio. Y me dijo, ¿dónde te meterás que no te encuentre? Y le dije, maestro, ya que me lo encuentro, ¿será que su merced me da la oportunidad de volver a realizar las actividades de los monjes? Es que nadie se cansa más que el que no hace nada. Ya estoy cansado de no hacer nada. Y era que el maestro Samael era el que leía todas las tardes la actividad que había que realizar al otro día. Llegaba Lufra Safí cuidando las cabras, Fuerza de la cocina, Iván Gil, jefe de nada. Y todo el mundo, jefe de nada. ¿Cómo les parece? Y enseguida Marino Osorio cayó en el proceso. Iván Gil, jefe de nada. Y le ayuda Marino Osorio. O sea, el uno vago y el otro le ayudaba a hacer vagancia. Entonces a mí me procesaron, varón, fue por rebelde, porque me le rebelé a Macupás, porque sabe que uno pide lo que no es capaz de dar, varón. Yo puedo ser muy injusto, pero no me gusta que cometan injusticia conmigo, ¿no? ¿Qué es el problema? Yo pido lo que no soy capaz de dar, yo no admito injusticias, y seguro que yo soy el más injusto de todos, pero a mí no me gusta la injusticia. Después de yo trabajar todo el día, que me meten a trabajar sabiendo que los otros estaban sentados, por eso fue que me procesaron a mí, allá. No fue por vago, fue por rebelde y grosero. Bueno, lo cierto es que después de ese proceso que me acuerdo tanto que siempre tuve en Inti, y ahora que regresó al templo después del exilio, hacerle esa pregunta, yo la tenía por ahí pendiente. Oiga, ayúdeme a recordar cómo fue la cuestión cuando cayó en ese proceso, porque a seguir de ahí, cuando ya le levantaban la disciplina, bueno, ¿cómo te la levantaron? Bueno, es que el maestro tiene una bendición muy grande. Hay veces que se presenta alguna actividad, en esa época nacía alguien, y entonces de la dicha, de la alegría, perdonaba todos los procesos. En esa época nació Carleton, un maestro de San Andrés y Providencia. El maestro me dijo que cuando le dije que me dejara participar de las actividades de los monjes, me miró y me dijo, todavía te falta unos días de reposo, continúa reposando unos días que te faltan. Yo fui y le dije, maestro Samael, si bien es cierto, yo no soy el mejor trabajador, también es cierto que no soy el más malo. El maestro, ¿por qué me procesa así? Me dijo, es que le está procesando unos engramas que tiene, donde su merced no hubiese venido aquí en unos retornos, iba a venir como mendigo. Yo, si así es la cosa, sigo vagando. Pero en esos días nació un maestro de San Andrés, el maestro Carleton, quinto juez de la ley, y el maestro perdonó todos los procesos, y ahí yo salí beneficiado, entonces me quitaron ese proceso y me volvieron a dar actividad. Ay, pero una vez yo le dije, maestro, como yo le pedí que me dejara tratar, un día nos mandó llamar, llame a los antioqueños, y nos puso a que le limpiáramos una yuca, y nosotros más contentos porque nos había dado la oportunidad de tratar limpiando la yuca, y eran 2 yucales, pero solo nosotros vimos uno, lo limpiamos con rapidez, y el otro no lo limpiamos porque no sabíamos. No nos dijeron que eran 2, ni tampoco preguntamos si era uno, o que eran 2. Cuando él vio que faltaba uno, y dije, mira eso, el antioqueño, mentiroso, se ofrecieron para trabajar, y le doy trabajo y no lo hacen. Nos dimos que aquellos ya no venimos. Y se vergüenza con el maestro. Bueno, pero afortunadamente nació ese maestro y nos perdonaron el proceso. Bien, maestro Calcibajo, bien, por este recordar de los principios de la doctrina, que es la vivencia propia. Con respecto a la pregunta, hay algo que vale la gracia recordar.
Dos, desde que conocí esta doctrina, ya hablemos directamente cuando estaba con el maestro Kelly Zeus en el kilómetro 8. El maestro, si algo que empezó a tallar en mi persona, porque anteriormente yo no ejercía labores en la gnosis directamente de cabeza de liderazgo de nada. Y en ese tiempo, como estudiante gnóstico, como sacerdote de la iglesia, como misionero, ya veníamos, yo con este mensaje que lo pusiste hoy, lo conozco, yo lo conocí en la gnosis, y cuando le leí eso al maestro Samael, me impresionó muchísimo el criterio y el concepto y lo que el maestro pedía de los misioneros. O sea, ya habían misioneros gnósticos, ya habían una cantidad de gente laborando, y pues todo el que entra a la doctrina, ya sea gnosis o el Tao, hay algo que a todos nos nace las ganas de enseñarle a los demás. Eso es autovítico. O sea, cuando uno recibe ese primer choque consciente, uno lo primero que siente es decirle a alguien. Ese alguien puede ser la familia, puede ser los amigos, los compañeros de labor, y todos tenemos eso. Y empieza ese ciclo de querer enseñar y empezar a enseñar. Pero cuando ya uno es tomado directamente con un compromiso directo, como Evangel, digamos, hablemos directamente, no me quiero meter en las historias nuestras antes de llegar a esta doctrina, porque es un historial bastante intenso, que ya somos cierto, si habrá forma de hablar de todo eso, lo haremos. Pues es un perfil muy diferente al de Calcibajú, pero tenemos algo de locura en esos aspectos. Entonces, resulta que en el kilómetro 8, cuando el maestro quiso salvar a Bucaramanga de la desgracia, que le venía pierna arriba a esa ciudad, cuando el maestro hablaba de 4 fallas geológicas que tenía Bucaramanga, y los científicos solo identificaban 2, y Geominas y el gobernador de Santander solo consideraban 2, y eran 2 nomás, y el maestro les hablaba de 4. Y como esta gente no le quiso apoyar al maestro la propuesta que el maestro tenía de ayudar a Bucaramanga, y que el maestro pidió al gobierno que le abriera las puertas para que la labor evangelística que se iba a llevar a efecto fuera conjuntamente con el gobierno de ese tiempo. Resulta que esa gente le cerraron la puerta al maestro, entonces el maestro diseñó el sistema de evangelizar Bucaramanga y me puso de cabeza en esa labor. Y diseñó una suástica, o sea, era a través de las suásticas. Nosotros trazábamos en la ciudad, visualizábamos la ciudad por suásticas y tomábamos sectores por suásticas y lo llenábamos de evángeles que el maestro empezó a forjar. Inclusive, antes de mandarnos a hacer la labor evangelística, el maestro nos dio unas técnicas de cómo laborar antes de llegar a visitar al que le vamos a dar la doctrina, de hacer ciertas visualizaciones, y que nosotros con esa visualización llegábamos y le bajábamos las armas a ellos, que era la resistencia, inclusive la labor es puerta a puerta. Todo eso tiene unos estilos especiales de tratar. O sea, eso no es que vamos aquí en misioneros y vamos a lanzarnos al mundo, no. El maestro nos daba unas enseñanzas de cómo descargarle la energía negativa a una persona y cómo recargarle la energía positiva, cómo ponerlo a que acepte lo que él no cree que puede aceptar. Y el tiempo que nos daba para evangelizar era máximo 5 minutos. Y en 5 minutos teníamos que hacer esa labor, porque era una labor relámpago que había que a toda Bucaramanga entregarle el mensaje. Y el mensaje era muy sencillo. El supremo hacedor de todas las cosas le manda a pedir que por favor deje de fornicar por estos días, que deje de derramar el semen y que haga ese esfuercito. Y eso era todo el mensaje, no era más. Y uno por uno, y así. Pero resulta que eso generaba inquietudes de muchas gentes. Entonces empezaban a cuestionar. Inclusive en uno de esos viajes me encontré con un estudiante de una universidad en Bucaramanga. Cuando nosotros le entregamos el mensaje,
él me dijo que él estudiaba ingeniería industrial y ingeniería eléctrica, y que le estaban hablando, porque nosotros le hablamos de Kelly Zeus. Entonces dijo, ¿Kelly Zeus? Sí, Kelly Zeus es los campos magnéticos de la Tierra. Entonces dije, ¿cómo así? ¿Usted qué sabe de eso? Entonces me habló de Kelly Zeus a nivel de ciencia. En la ciencia, en ese tiempo, ya los científicos estaban hablando de los campos Kelly. Cuando el maestro nos estaba entregando esas doctrinas a nosotros como gnósticos recién llegados y a todos los que nos acercábamos, entonces empezamos a visualizar un compromiso evangelístico muy comprometedor, y así empezamos a tratar fuertemente y gratísimas a la directriz del maestro y del maestro Samael. Se pudo hacer la labor de adoctrinar a Bucaramanga, y el día que llegó la hora de la destrucción de Bucaramanga, el maestro dirigió un proceso en el kilómetro 8. Resulta que él empezó a forjar los evángeles, los misioneros. En ese tiempo no se hablaba de evángeles sino de misioneros, pero los misioneros eran toda la gente que conocía la doctrina, y los que estábamos de planta en la casa donde él vivía, pues estábamos en prueba a ver si servíamos de misioneros. Yo inclusive, a mí no fue que me aceptó, venga niño Lufrasafía aquí, que en ese tiempo era Luis Hernando, venga, lo acepto porque usted tiene un recorrido de gnóstico que usted me va a servir para esto. No, al contrario, eso yo no le servía para nada. ¿Por qué? Porque yo quería ser misionero, pues me decían, no, a usted le falta mucho, usted para esto no sirve, esto es muy duro, yo le aconsejo a mí que quede en su casa. Y yo, ¿y esto qué? Entonces yo empecé a bajarme los títulos, empezó a bajarme los títulos de misionero internacional, de director de juventudes en el POSCLA, director del ICU, en Instituto de Caridad Universal en el Cali. Bueno, una cantidad de títulos con que uno llega esotéricamente y gnósticamente. Pero yo decía, no, pero es que yo quiero cambiar, yo tengo que cambiar. Entonces el maestro empezó a hacerme una preparación muy especial, o sea, más bien de rechazo que de aceptación. Y yo la tomé por una vía pacífica. Dije, bueno, yo sé que el maestro me quiere probar y yo tengo que aguantar. Y el maestro, más sin embargo, había entre unas y otras. Él me aceptaba y me rechazaba, me aceptaba y me rechazaba. Entonces no, me soltaba la pita y me la volvía a recoger, y así me tuvo cualquier cantidad de tiempo. Pero yo fui entendiendo el lenguaje. Cuando ya la señora, que ella se había quedado en Cali, y yo ya tenía 2 meses de estar con el maestro empezó, digamos, yo le pedí licencia que me la dejara traer, para que él me le diera una pulidita ahí, porque las muchachas son bastante difíciles. Entonces me dijo, sí, tráigala, que se dé por aquí un paseíto. Y claro, cuando él llegó, ella en ese tiempo no se cobraba, el maestro no cobraba la estadía. Cuando 5 días después de yo haber llegado, 6 días, empezó a cobrar 500 pesos. Y como a los 15 días subió a 700 pesos. El día de estadía en ese tiempo por la Licertacel, eso era poquito, porque en ese tiempo un guacal de papaya, el maestro lo compraba en 1.000 pesos, un guacal de papaya, 500 pesos, cuando en Cali en ese tiempo un guacal de papaya barato valía 3.000. O sea que había una gran diferencia de la alimentación en Bucaramanga. Entonces el maestro en ese tiempo mandaba a traerlos, o sea, todo el que quisiera ser misionero, el maestro lo mandaba a llamar. Y él empezó a preparar un curso de preparación de misioneros. Ese curso de misioneros, que tiene también su historia y toda una cantidad de cosas, dio fundaciertos claros de la labor evangelística que va a llevar a efecto. Él empezó a entregarnos cuál era la actitud del evangelio, cómo tenía que comportarse el evangelio de todo a todo, desde que se levanta hasta que se acuesta, todo, que nosotros no teníamos que llegar a las casas a que nos sirvieran, que nosotros teníamos que respetar las familias, las parejas, las niñas, las doncellas. O sea, del labio del maestro nosotros recibimos una preparación consciente de que nosotros teníamos que llegar a darle el mejor ejemplo, porque era la mejor doctrina que íbamos a entregar. Y esto nos comprometió muchísimo. Pues imagínese, en el caso nuestro, yo queriendo que el maestro me aceptara, pues yo trataba de cometer los menos errores posibles y cumplir lo mejor posible la labor, a tal grado que nosotros nos acostábamos tarde en la labor evangelística y nos madrugábamos a laborar.
O sea, con esa conciencia, ese sembrado que el maestro gestó en los misioneros de aquel tiempo, que la gente se peleaba, los misioneros en ese tiempo, por tenerlos en sus casas. Cuando llegaba un evangel a Bacatá, que era la capital, y Antioquia, a nosotros nos sobraba estadía, alicierto, todo, transporte, todo. La gente, se peleaba la gente por tener los evangelios en sus casas. Y uno no daba abasto para darle gusto a toda la gente, mas sin embargo, siempre tomé de costumbre quedarme en la fuente. ¿Por qué? Porque yo en la fuente podía hacer muchas cosas que en las casas de familia no podía hacer. Entonces, ese carisma, ese perfil, ese adoctrinacierto que el maestro nos dio para sembrar la doctrina puerta a puerta, que fue la primera que empezamos a elaborar, la visita a los gnósticos, cómo se hacía la labor con los gnósticos, qué se les decía, qué se visualizaba antes de ir donde ellos. O sea, había una mística, lo que sería la espiritualidad evangelizadora con la que el maestro nos forjó. Resulta que esta preparación la tuvieron los del kilómetro 8, la tuvieron los del Canda, y acá en el templo de Sacroacuario, claro, mientras estuvo el maestro siempre, y el maestro Samael, ellos siempre estaban orientándonos. Las quejas que le llegaban a los maestros de los comportamientos de los evangelios, los atendían, nos reunían, sacaban los chiros al sol del misionero que le traían las quejas. En el Canda muchas veces le llegaron quejas al maestro de comportamiento de los muchachos en evangelización, y el maestro de ahí se pegaba para dar cátedras. Y entonces había un fogueo bastante intenso, y los evangelios a la brava nos teníamos que aprender a comportar, y si las quejas eran fuertísimas, mejor dicho, disciplina y proceso corrido era lo que le llegaba a uno por el mal comportamiento evangelístico. Entonces, este perfil de este compromiso con la evangelización se fue, digamos, cuando los maestros se van del templo por la vida de nosotros, porque los maestros se van de aquí, no es ellos huyendo prácticamente por su vida, no, era la vida de todos los monjes que estábamos en ese tiempo, y el maestro no quería que fuéramos a pagar nosotros, porque la bestia lo estaba persiguiendo, era él, pero el maestro sabía que si se quedaba aquí, la mortandad que esta plaga estaba buscando hacer era terrible. Entonces, esos tiempos de la estadía personal con el maestro tienen un sabor. Los evangelios que fuimos preparados con ese verbo, con esa presencia de ellos, tenemos un registro muy diferente al de toda la cosecha de misioneros que se han convertido y que, luchando por ser evangelios, están ahí en la brega de querer hacerlo. Y se ha agudizado muchísimo este flagelo. No solamente, yo le digo a las gentes, téngannos paciencia en verdad, porque es que resulta que este problema de los evangelios no es directamente de los evangelios. Este es el problema de la humanidad. La humanidad, si nosotros reemplazásemos los misioneros, los evangelios de todos los tiempos, por otra cantidad de seres nuevos, y trajéramos nuevas cosechas de evangelios, téngalo por seguro que el perfil va a ser el mismo. Óigase bien, va a ser el mismo. Si en este momento cambiáramos toda la plana de evangelios que tenemos en el templo por gente nueva, traídos de afuera, no se asusten que al principio la escoba nueva va re bien, pero llegará el momento que la escoba se le acabe la cerda y queda al cabo, mijito, y empieza a pelar cobre. Entonces, hemos visto que la humanidad tiene un problema en la obediencia, tiene un problema en la humildad, y tiene un problema en la castidad. Digo la humanidad, yo estoy ahí metido, ¿no? La humanidad, no he dicho persona, la humanidad tiene un problema. Y el hecho que digamos así no quiere decir que nosotros nos estemos excluyendo, precisamente la humanidad. Y resulta que todo el que sea ser humano tiene que resistir esta terrible verdad. El ser humano como solo es un fracaso, es una basura, eso no sirve para un carajo. Gratísimas a la presencia de los enviados de Dios, del maestro Samael aún peor, que fue el que le metió diente a esta humanidad, a querernos convertir de bestias a ángeles. Donde se pudo lograr fue convertir tan tristes grises, porque de negros pasamos a grises. Y nosotros, con ese saber que teníamos en la gnosis,
creíamos que éramos la flor blanca del pétalo de la flor de lis. Y resulta que cuando nosotros nos estrellamos con la palabra del maestro Keliun Zeus y el maestro Samael, cuando empezamos a oírles no solo su palabra, sino el tono de las palabras con que lo decían, y que el poder y la berraquera que tenían para torear el avispero desde la cabeza del gnosticismo hasta el más chiquito de los gnósticos. Que eso fue lo que me traumó a mí, que apareció un berraco aquí en la tierra, pues que en ese tiempo no se conocía la magnitud de maestro que es el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael, pero apareció un maestro gnóstico en Bucaramanga, así mencionado, y la primera vez que me hablaron de ese señor, me dijeron, ve, apareció un maestro gnóstico en Bucaramanga, y les dije, ¿qué enseña? Lo primero que les contesté a ese que me dijo, le dije, si la gnosis no sirvió para dar maestro, perdimos el tiempo. ¿Qué enseña ese man? No, ese man es vegetariano, arte marcialista, va a entregar el Tao, dice que somos tantistas grises, que somos fornicarios, que nos va a cambiar la genética, y que el Tao es la máxima técnica para cerrar la llave y la pérdida de la energía genética. Le digo, ese man es un berraco, ese man me trama. A mí me gustaría ser alumno de ese man. ¿Para qué, mano? Siento que man tiene berraquera. Para que nos diga a nosotros todas estas verdades así rechinantes como las está diciendo, ese man tiene pantalones. ¿Qué tiene el hombre? ¿Qué sacó por ahí? ¿Qué doctrinas tienes? No, él sacó un calendario, hermano, un calendario esotérico que sacó el libro. Ven esto de leer el calendario. Cuando yo leí ese calendario, que me eché 7 días, yo dije, Dios mío, este man está parado, este man es Dios encarnado en la tierra. Yo no sé, señor, qué tiene, hermano, pues yo le siento una berraquera, pero brava. Hasta ese concierto no se oía nada de Joab, solo me llegó fue Keliun Zeus. Por allá me dieron un referente que tenía un hijo que también era sabio así, pero un peladito ahí que es sabio, pero el maestro Keliun Zeus dice que es un berraco. Digo, no sea lo que sea, hermano, nosotros necesitamos cambiar. Como yo ya traía un perfil de misionero gnóstico, yo ya venía con una cartilla, con una escuela, con unos principios de haberme enfrentado a una mano de plaga farisea y mentirosa, que enseñaban lo que no practicaban y le ponían a los demás la carga que no eran capaces de cargar. Yo siempre me rebelé contra eso, porque si algo me propuse cuando yo entré al gnosticismo, porque tengo una cartilla bastante larga, para poder, como fue que fui arrastrado de los infiernos hasta llegar a la puerta de los soles, que fue cuando encontré la gnosis, porque para mí el maestro Samael es mi salvador, y yo con todo el amor siempre no lo pude conocer, porque cuando yo entré a la gnosis ya tenía el maestro 3 heliocrones de haber desencarnado. Entonces ya se formó la gran división gnóstica entre Gargacuchines y Rabolú, y yo quedé ahí en el lado del maestro Gargacuchines. Pero esa cartilla que enseñaban allá los del movimiento gnóstico, que eran de Rabolú, tenía un perfil, y la cartilla gnóstica que tenían los de la iglesia era otro perfil, totalmente opuesto, pero ambos eran buenos. Pero la guerra entre los dos cartilleros era bastante fuerte, entonces me tocó unas batallas. A mí me tocó fue a un campo de batalla, aunque las flechas y las flechas, porque las balas en ese tiempo no existían ahí tan frentes, pero sí las flechas, y el que se deje agarrar de una flecha, mito ahí queda. Agáchese, salte, brinque, encójase, escóndase, acuéstese, párese, póngase detrás, de lado, como sea, pero no se deje agarrar, porque la gran división gnóstica nos forjó como un guerrero que toda la vida he tenido esa berraquera para pararme de frente a la situación, y con todo el respeto que se merece Calcibajú, hemos tenido afinidad en muchas cosas, porque la cartilla y la lengua que nos dábamos los dos, cuando a mí me tocaba manejar los misioneros, por ejemplo en Buenaventura, que Fecho era el evangel, el jefe de los evángeles de la ciudad, y yo era el jefe de los evángeles de la zona rural, y los evángeles nuestros querían estar algunos con Calcibajú, y los de Calcibajú querían estar conmigo, y resulta que este sinvergüenza llegaba y me quería quitar todos los míos y no me entregaba ninguno de los de él, y yo le peleaba. Y las peloteras al otro día se me presentaba con una botellita de miel o con un pedacito de queso. Entonces le decía, ¿a qué viene? A comprarme con eso, preste acá a ver.
Entonces ahí No, arreglamos la muy carga, rogado. así, a punta de miel y queso, así manteníamos peleando. Yo Pero conozco era esa historia. porque él quería tener los mejores ángeles. Claro, ¿quién no va a querer tener los mejores ángeles? Y este se las ingenia para quitarme la gente. Pero entonces, ese elegido que vivimos, esa escuela, esa preparación, ya Calcibajo venía con una cartilla gnóstica bastante fuerte, porque ese también fue el líder allá, arriando todo ese mano de fariseos. Y nos encontramos acá dos joyitas que estábamos en contra de lo mismo. Porque en realidad, si algo me ha preocupado a mí, es que la cartilla del esoterismo gnóstico me quedó grande. ¿Por qué? Porque esa sabiduría tan hermosa, tan grande, tan poderosa, y uno recién llegado del infierno como fornicario, como mentiroso, sinvergüenza y todas las vagabunderías del mundo, y encontrarse con semejante sol, uno quería devorar esta doctrina, pero... Está teniendo una desconexión. Vamos a consultar si nos está oyendo el venerable Brudel. Ahora sí los estamos oyendo porque parece que ya habían desconectado. Graciísima, venerable Brazapí, continúe su merced, por favor. Entonces, ese perfil en lo único que hemos concedido con Calcibajú es que a él no le han gustado los fariseos que pregonan lo que no practican. Ese es lo único que hemos concedido y que a mí también. El resto tenemos grandes diferencias. Pero esa meta, ese propósito de nosotros querer que la gente nuestra sea mejor, lo tiene él y lo tengo yo. Y esa preparación que el maestro me dio de manejarle sus evangelios en el kilómetro 8, en el Canda, de manejarle sus gentes evangelísticos en el Geoacuario, aquí en el templo. Esta cartilla no es cualquier cosa, o sea, la sangre y los huesos que tiene esta preparación de los maestros en mi sangre y mis huesos, no me da para ser torcido. Óigase bien, no me da para ser torcido. ¿Por qué? Porque la preparación que me dio antes de conocer la gnosis, el ajetreo que me tocó, me preparó para toda esta guerra tan infernal que hemos tenido que vivir, de enfrentarnos a situaciones tan complejas como es de pregonar la doctrina, con un pésimo ejemplo que, con el respeto se lo digo a mis hermanos, que han caído en las faldas de las muchachas cuando han estado en giras evangelísticas, cuando le quitan la mujer al marido que le dio la posada en la casa, cuando en las fuentes cometen cualquier cantidad de pechomarros por ahí y fechorías. Entonces, vos estás muy comprometido con esta vaina, no te rías ya mucho. Entonces, digamos, ¿qué nos enseñó el maestro en medio de toda esta cosa tan horrible? Y que aún así, que la gente fuera así, nosotros teníamos que desarrollar un amor por todos ellos. O sea, teníamos que aprender a quererlos, así de demonios como eran y como son. Y aún así, no se cansen de ayudarlos, no se cansen de estarles prestando el mejor servicio, darle el mejor consejo, darle la mejor orientación, pero no se la rebaje. Apriételos, pero aflójeles. Entonces, este estilo de exigencia que la vida nos dio al llegar a este compromiso de salvación, no es el compromiso individual de una persona como tal, no, es el compromiso de un conjunto de seres que estamos comprometidos con llevarle este mensaje al mundo. Cuando yo leí ese mensaje del maestro Samael que puso Calcibajú hace unos minutos en el gnosticismo, yo ya estaba manejando cualquier cantidad de gente sin ser directamente líder juvenil de mandar gente a evangelizar, porque en la gnosis no se manejó este perfil. Nosotros nos comprometimos de la labor misionera en la gnosis, fue con la labor del Instituto de Caridad Universal y el POSCLA, o sea, lo que hoy se llamaría damas dorcas y varones filántropos, allá en ese tiempo no se llamaba así, era la escuela del Instituto de Caridad Universal, que era donde hacíamos todas estas labores filantrópicas. Cuando yo entré en la gnosis, revolucionamos esos santuarios, que había más de 15 santuarios en la ciudad de Cali, y apareció un núcleo de muchachos por allá en el Iris, haciendo una revolución impresionante, porque nos juntamos 85 jóvenes, y le metimos a eso como 30 viejos,
pero viejos de calidad, gente de Rionda que quería ayudar a los jóvenes. Y ellos eran los que nos defendían ante la iglesia, ante las autoridades superiores, eran los mayores, eran los que nos defendían. Y nosotros volíarle lengua a la ciudad y hacer labores sociales y dictar conferencias en un lugar y en otra. Y en el ajetreo de la juventud aparecía ese perfil humano del enamoradito, del coqueteadero, de las trampitas y las cositas. Entonces ahí empezamos a tallarnos y a tallar toda esa gente. Entonces nunca me gustó estar de primero en nada porque yo sabía que me daban mucho palo. En cambio yo ponía a otros que encabezaran la vuelta y yo iba ayudando a arriar, ayudando a corregir, haciendo una labor muy personalizada para que la gente se adaptara a los jefes, para que la gente se acostumbre a obedecer y se acostumbre a cumplir. Cuando encontraba a mano de fariseos torcidos sinvergüenzas que pregonaban lo que no practicaban, a lengua los encendía, pero solo. Antes de aventarlo, yo los metía una sacudida así en forma personal. Y así nos fuimos tallando y nos fuimos tallando, que cosa que cuando tocaba ya aventarlo, ya tenía más cartilla mía por encima de toda rejera que le había dado y no había dado la talla, entonces lo aventábamos a los jefes. Entonces ahí se lo agarraban y le metían sus disciplinas y sus sanciones, pero siempre era buscando que la gente cambiara. Cuando me encuentro con la cartilla del maestro Kelly Zeus y el maestro Samael, veo que tenía muchísima más luz, ya más claridad en el compromiso evangelizador, porque nosotros los gnósticos, nosotros no vendíamos nada, o sea, nosotros cuando conseguíamos libros y nos íbamos a pregonar a las montañas, a las ciudades, arrancábamos como fuera. Es que los jóvenes son muy atrevidos, o sea, el espíritu juvenil es arriesgado. O sea, yo me pongo a mirar ahora todos estos jóvenes que cómo son de atravesados y aventados, si es que esa es la energía de nosotros los jóvenes en su tiempo, arriesgada, aventada, aventurera, y uno no ve peligro por ningún lado. Pero los mayores, cuando se nos atravesaban y nos orientaban... ¿A los templos está el Sacro Aquarius? Sí. Sí, venerable Orduel, estamos subiendo a su mención, ¿nos oye? No, se puede hacer unos 30 segundos del Zoom, el son de sus mercedes. Bueno, aquí estamos de regreso, venerable Razafí. Entonces, venerables hermanos, este perfil de la humanidad, por eso les decía a sus mercedes, que este es un problema no es de los taoístas, este no es un problema de los monjes del templo, no, ténganle paciencia a nuestros hermanos, no estamos alcahueteando a ninguno, porque si cuando nos hemos dado cuenta a tiempo de las vagabunderías que cometen los evangelios, pregunten aquí en el templo quién es Luz Razafí. De pronto soy la puntilla caliente en el zapato de muchos, pero a mí me ha tocado también una guerra muy berrionda. Y es que yo también tengo que cuidarme de las alimañas que los demás también los pueden agarrar. Y cómo me enfrento a ellas, cómo las supero, cómo me tengo que demostrar a mí mismo que yo no soy un fariseo, al más en la proporción de mis capacidades. Porque uno no puede decir al 100% que uno no lo es. Corresponde, me dice Tijalidón. Bueno, téngame paciencia, mi querido Buenjodel, y todos los que me están oyendo, porque es que pónganle cuidado, ¿qué es lo que quieren oír? Dígame, ¿qué contesta quieren oír a un berraco problema que no es de ahorita? No es de los taoístas. Es de la humanidad corrompida, farisea y mentirosa, porque el mundo está plagado de eso.